Misterios de Orión. Dirige y presenta Rafa Fernández y Sergio Ruiz. Hola amigos y bienvenidos una vez más a Misterios de Orión. Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a traer cosas muy interesantes. Vamos a estar en una de nuestras secciones con Pilar Espinosa. Vamos a tener una entrevista con un autor que no quiero desvelar quién es todavía, pero lo que sí os puedo decir es que nos va a hablar de cuevas. Gran autor. Y comenzamos nuestra primera parte del programa con nuestro amigo Sergio. Hola Sergio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estás? Una vez más, ¿no? Otro día más en Misterios de Orión. Y se presenta bien cargadito de temas Misterios de Orión esta semana, con un autor, un buen amigo, bastante buen amigo, que no vamos a desvelar todavía porque sé que a todo el mundo le va a encantar. Y con Pilar, hablando de algo muy tenso, muy tenso y que os va a gustar. Sí, porque luego escucharéis. No quiero adelantar acontecimientos, pero Pilar hoy nos trae algo de investigación que ocurrió en Estados Unidos ya hace algún tiempecito. Y ahí estuvieron ya implicados pues la CIA, la DEA, la NSA, bueno, ahí estuvo implicado todo el mundo. Pero esto será en las siguientes secciones. Sergio, vamos a empezar con esta primera parte a citar un poquito todo lo que esta plataforma Orión tiene previsto hacer en todo este año 2018, porque tenemos muchas cositas y yo sé que los amigos que nos escuchan preguntan, oye Rafa, Sergio, ¿qué vais a hacer? ¿Qué acontecimientos? ¿Qué eventos, qué cosas van a haber, qué va a suceder? Pues hemos decidido que en esta primera parte de este programa pues podamos hablar de todo lo que se va a ir haciendo y se va a hacer a lo largo del 2018. ¿Qué te parece, Sergio? Me parece perfecto y lo voy a decir de una forma subjetiva, de una forma profesional, sin darnos bombo a nosotros mismos, sino para que todo el mundo que está escuchando pues sepa realmente lo que hacemos, que sepa realmente dónde pueden también ellos participar y sobre todo que conozcan un poquito Orión, ¿no? La unión de En Busca de la Verdad y el universo por descubrir, el universo mágico, Top 10 EWE Live con Azucena, pues va a crear, ¿no? Y creo que va a crear escuela porque se le va a dar muchísimas oportunidades a personas nuevas en el misterio, que se le está dando ya.
y creo que es conveniente hablar de ello, pero de una forma subjetiva y sobre todo profesional. Para empezar el plato fuerte, nuestra plataforma de Orión en YouTube, donde ya se ha empezado pues una parrilla de programación de vídeos, donde pues hay programas de diferente tipo, diferente índole. Y esto de la paridad de hombre-mujer, pues bueno, las mujeres nos superan, para que veamos que las mujeres han de estar ahí dentro, en el tema de misterio. Muy importante, porque luego se nos puede tachar de cualquier cosa que no es verdad. Ahí están todas nuestras guerreras. Nos puedes tachar de pobrecillos. Sí, están solos. Pobrecillos. Pues yo estoy muy a gusto, la verdad. Yo veo que tenemos un equipo femenino muy amplio. Además que son el alma, Son, sí, te llevan para acá, te llevan para allá con sus líos, sus cosas, y hacen programas impresionantes. Tengo que decir y felicitar a Susana porque me gusta muchísimo su vídeo esta semana. Habla de los tópicos y de verdad echarle un vistazo porque es súper interesante. Y permíteme también, por favor, darle la enhorabuena a Elena con ese crecimiento que está teniendo en su canal, y a la vez ahora también la podréis encontrar en YouTube de Orión, ¿verdad, Rafa? Uh-huh. También hay que felicitar a Paloma, que ya ha empezado su periplo, su periplo en Misterios, en Orión, en la plataforma de Orión. Próximamente tendremos a Alba Espejo, que será la voz de Historias al Alba. Tendremos a David Castillo con su programa Misterio 51, también en Orión. Le vais a ver la cara. Bueno, ya han empezado, hicieron un directo. Yo os lo aconsejo, que lo veáis. Yo os lo aconsejo, están casi todos. Además, Elena hace poco subió un programa sobre el tema de cómo hacer tu altar, ¿no? Tema un poco mágico, místico, y además de temas de tradiciones muy importante, que ahí vamos a tocar todos los palos, amigos. Misterio. Sí, es más, también va a tener tuvo un directo el viernes con Vicente, maestro yoga, maestro Reiki y un chamán. Va a entrevistar a un chamán profesional. Cuando digo profesional me refiero a estudios de ancestral, todo ancestral, de esas piedras, de esas minerales, de esas hierbas ancestrales. Pues conoce bastante. Es siempre un momento esotérico, la parte esotérica de Misterios de Orión, de la plataforma Orión, pues estaría con Elena, que también es algo que le gusta muchísimo a las personas, pero queremos tratarlo como todo, con respeto, seriedad y sobre todo profundidad y profesionales del tema, nada de charlatanes, que me perdonen las personas así, pero es más conveniente traer a profesionales. Ajá. También podéis encontrar el canal de Sergio Ruiz, El Universo por Descubrir, en YouTube, y también En Busca de la Verdad y Misterio. Ahora ya es En Busca de la Verdad y Misterio, porque esa coletilla de misterio pues me sugirió en su momento los propios de YouTube que lo incluyese dentro del título, del nombre del programa de mi canal. Así que ahí tenéis todo en cuanto a temas de misterio. La plataforma Orión, esto no es darnos autobombo, pero es que luego nos preguntáis, es que, oye, ¿dónde puedo encontrarte? Porque a veces no hay conexión, la gente de YouTube con la gente de Misterios de Orión aquí en radio, no hay conexión, no hay una conexión, y sería importante pues que se pudiese aunar, ¿no?, los seguidores de un lado y del otro, ¿no? Esto es muy importante, porque así también conoceréis todos los temas que vamos tocando en cada uno de nuestros lugares, de nuestros canales. Es importante, ya sabéis, Universo por Descubrir, En Busca de la Verdad y Misterio, el Universo Mágico, Top 10 Live EBLV, tenéis Historias al Alba, tenéis Misterio 51 y La Noche Más Oscura. Todos estos son
lugares que están en iVoox.com, que lo podéis escuchar, lo podéis descargar y a la vez nos veréis las caras a todos o bien en nuestros canales personales o bien en la plataforma Orión en YouTube. Así que ya nos podéis poner cara a todos los que nos escucháis y podéis acceder directamente a todos los contenidos. Y agarraos que vienen curvas, porque vienen muchos contenidos interesantes. No hay que olvidarse del reloj de arena 2.0. Es verdad que se me olvidaba Pilar, digo, se me olvida Pilar. Pero bueno, nuestra querida Pilar. La Pilarica la tenemos ahora después, pero ya nos enfada con nosotros porque la queremos muchísimo. Y sabemos que está trabajando como una leona con sus cosas, con sus cositas. Sacando adelante todo. Y eso es importante. Ya sabéis que primero... Desde aquí le mandamos un fortísimo abrazo porque es una luchadora, igual que Azucena, igual que Elena, igual que todas estas mujeres que están aquí con nosotros y nos están apoyando y luchando a la misma vez. Uh-huh. Pues sacan tiempo de donde no los hay. Sí, lo aseguramos. La verdad es que eso sí es verdad, porque yo sé el caso particular de todos y Sergio también lo conoce, y sacan tiempo de donde no hay tiempo, pues ahí incluso de donde no hay siguen sacando tiempo para nosotros. Mejor dicho, no para nosotros, para vosotros que estáis ahí detrás, que sois el alma mater de esta plataforma, de que todo tenga sentido, porque en realidad, sin vosotros, no vamos a ningún sitio, que sois los oyentes, los seguidores, los que estáis ahí apoyando. Vamos a hablar ahora de un pequeño crowdfunding que estamos haciendo, Sergio. Todo lo que os estamos hablando, molestaos un poquito si estáis en cualquier plataforma, en iTunes, en iVoox, donde estéis, y en la descripción del programa vais a ver cómo vamos a pegar todos los enlaces. Están pegados ahí abajo, los tenéis, los enlaces de canales, de todo lo que vamos diciendo, para que con un solo clic podáis acceder al sitio y no os calentéis mucho la cabeza buscando en una plataforma, en otra. Simplemente con un clic accedéis ahí y lo tenéis aquí abajo, en la descripción del programa. Sergio, háblanos de este crowdfunding que es importante para Orión. ¿Por qué? ¿Qué vamos a hacer? Pues este crowdfunding es uno de los mayores retos en los que se ha inmerso ahora Orión desde su nacimiento, que hace poquito, pero desde su nacimiento. Y ya ha salido algún que otro crowdfunding para otras soluciones que hemos tomado, y desde aquí agradecemos a todos y cada uno de ellos porque se ha podido realizar. Pero este crowdfunding es algo muy especial. ¿Por qué es algo especial? Con este crowdfunding lo que se va a llevar a cabo es algo que nunca se ha hecho prácticamente en España. Este crowdfunding se llama Belchite 2018 y va a tener lugar, como bien dice el nombre, en Belchite, dando lugar a una investigación. Pero esto tiene mucho más detrás, tú lo sabes, Rafa. Pero tampoco vamos a dar señales de lo que hay detrás, por motivos de trabajo. Pero sobre todo lo que quiero que veáis es que el Ayuntamiento de Belchite se va a inmiscuir totalmente en la oficina de turismo y estaremos con Pedro Amorós, estaremos con José Manuel García Bautista, estaremos con Voces del Misterio, nuestro el programa hermano. Le mandamos un fortísimo abrazo a todos ellos en Sevilla Fútbol Club Radio. Gracias a todos los que estáis ahí también por el apoyo que estáis prestando a este proyecto de Orión de Rafa Fernández y un servidor, y ahora también vuestro. También a Laureano Clavero, también hay que agradecérselo por todo lo que está poniendo en su mano. Y esto va a ser algo que, fijaos los nombres que acabamos de dar, esto va a ser algo que va a marcar un antes y un después. Y lo mejor de todo esto es que junto con el crowdfunding de ayuda para que nos podamos trasladar desde todos los sitios y para que podamos estar donde ocurre el misterio y la historia, lo dejo ahí,
se haga realidad por el misterio serio y por el misterio de investigación. Y creo que esto es vuestro con vuestra ayuda de este crowdfunding. Y creo que va a ser muy interesante, va a ser muy relevante con lo que allí ocurra, y sobre todo, cada vez que en su momento lo veáis o lo sintáis o lo escuchéis, pues vosotros mismos digáis, esa investigación se hizo por mí, se hizo porque ayudé a que esto fuera realidad. Esto, fijaos qué profundo es, pero es que es así. Y cada vez que se vaya conociendo más cosas, pues todos los que habéis aportado ya y lo que vais a aportar, os sintáis parte de este momento que será muy, muy espectacular, Rafa. Uh-huh. También agradecer a Sergio García del equipo de Laureano Clavero, nuestro director de cine. Importante, ¿eh? Hasta aquí puedo leer. Es curioso porque hoy día el misterio está cogiendo muchas vertientes, pero vamos a retomar ese misterio clásico que es apto para todas las familias, para todos los componentes de una familia, para todos los públicos, grandes, mayores. El misterio, con su historia, con su todo, que se está perdiendo. Se está llevando últimamente, y esto no es criticar, cuidado, Dios me libre. Se está llevando el misterio a terrenos muy oscuros, muy sombríos, muy excesivamente de la conspiración, muy excesivamente de el amarillismo. Esto es importante. Nosotros vamos a retomar un poquito esto que se ha perdido. Vamos a hacer un poco el misterio vintage, ¿no? de época, pero como requiere conciencia, con historia, con rigor, con seriedad y sobre todo con muchas ganas. Esto es lo más importante. Y vosotros podéis estar ahí, como ha dicho Sergio, pues aportando pues una cantidad económica, la cantidad que queráis. No hace falta, no hay una cuota, no hay nada. Luego, en todo lo que hagamos, vuestros nombres estarán plasmados de todos y cada uno de vosotros, indistintamente el aporte económico que hayáis hecho. Fijaos también, y fíjate, Rafa, cómo podremos seguramente en otro momento decirlo, pero prácticamente tenemos cerrado el patrocinio de ciertos uniformes por parte de unas gráficas, ¿no? Esto, para que veáis la magnitud que va a llevar, podemos casi contar con ellos, que es algo muy, muy especial, y desde aquí de verdad que agradecemos, ¿no? Más adelante podremos dar ese nombre, ¿no? Y por supuesto esas gráficas que parece ser van a patrocinarnos. Es algo espectacular. Uh-huh. Vamos a hablar de eventos, Sergio. Vamos a hablar de eventos, de cosas que tenemos a la vista. Próximamente, lo más próximo que tenemos es el mes que viene. Nos vamos a Egipto, vamos a estar allí y desde allí vamos a grabar para Misterios de Orión Radio, y vamos a hacer cosas desde los lugares más mágicos de Egipto. Grabaremos también, haremos muchas cosas que lo vais a ver plasmado. Yo ya el viaje anterior me privé, sinceramente, de poder grabar, de poder hacer cosas, de muchas cosas, pero este viaje no me voy a privar absolutamente de nada, y vamos a poder grabar todo lo que va a ocurrir, lo que vamos a hacer dentro de la pirámide, fuera de la pirámide roja, en todos los lugares que vamos a estar. Esto es lo próximo que tenemos. Pero, ¿qué tenemos después, Sergio? Tenemos una quedada, ¿no? Tenemos una quedada en el País Vasco, en Lastur. Un sitio que parece sacado de los Alpes, lleno de frondosidad. Es un parque natural, un geoparque, así que nada más que con esta palabra de geoparque imaginaos dónde vamos a estar, ¿no?
estaremos en casas rurales. Fíjate que empezamos con 26 plazas y quedan 4. Quedan 4 plazas para el mágico fin de semana del 22, 23 y 24 de junio. Eso es mágico porque es la noche de San Juan y tendremos hoguera, tendremos brujitas, ¿verdad que sí? Y tendremos por allí cierto momento para poder hablar con ellos. Tendremos la cena del viernes, tendremos el desayuno del sábado, la cena del sábado, el desayuno del domingo y tendremos también estas 2 cenas son cenas gastronómicas dedicadas al País Vasco y las podremos disfrutar también en esta quedada, ¿no? Una novedad, ¿no? De comer absolutamente todo producto del País Vasco para que se sientan y disfruten de esta increíble mega gastronomía como es la vasca, ¿no? Pues fíjate que quedan solamente 4 plazas, como digo, y el sábado, fíjate el circuito que tenemos. Nos recogerán en autobús desde el lugar donde estamos e iremos a Guernica, por supuesto, hay que visitar Guernica, el árbol de Guernica y los lugares donde cayeron aquella fatídica día, ¿no? Aquel fatídico día en donde murieron tantas personas, ¿no? Visitaremos ese Museo de la Paz. Después nos iremos al Castillo de Arteaga a admirar, cosa que tú ya has visto, admirar realmente una belleza, porque es una belleza y creo que a ti te gustó mucho, Rafa, creo que a ti te gustó mucho, el que es precioso. Me encantó muchísimo. Es un lugar que además es que da para imaginar, para un remanso de paz, un sitio precioso con un castillo impresionante. Es impresionante. Un hotel de 4 estrellas bueno. Sí, es impresionante, sí. Es un sitio mágico, ¿verdad? Uh-huh. Y más mágico es cuando sabemos que en ese castillo de Arteaga alrededor suele andar un monje y como también en el hotel, pues alguna vez que otra parece ser que ha acaecido algún suceso. Uh-huh. Pero eso es lo que dicen, ¿no? Las gentes del lugar. Luego nos iremos al castillo de Butrón, otro castillo que parece recién sacado del Mago de Oz, ¿verdad? O de El Señor de los Anillos, o de Juego de Tronos. Sí. Sin mentir, es espectacular el castillo de Butrón. Y allí estaremos y admiraremos su arquitectura y sus historias. Y de ahí nos iremos a Rocadragón, Rafa. Nos iremos a Rocadragón, a San Juan de Gaztelugatxe, un sitio mágico y especial donde los haya. Algo que parece ser que hasta Juan Bautista, ¿no? Estuvo allí, nada más y nada menos. Templarios, piratas, guerreros y un sinfín de cosas que, imaginaos, ha dado lugar a un sitio específico de la gran serie de Juego de Tronos, ¿no? Es algo espectacular. Imaginaos el itinerario que tenemos en esta quedada. Ajá. Con razón, quedan 4 plazas. Todos os preguntaréis, ¿qué vale esto? ¿Qué precio? ¿Cuánto nos cuesta? Nos cuesta 165 euros por persona el fin de semana completo con todo. Ajá. Pues ala. Estamos hablando de casas rurales con todas sus comodidades y espectaculares. Simplemente el agroturismo, el turismo rural que se llama en Andalucía, agroturismo que se llama aquí en el País Vasco, está muy considerado y muy ayudado por el propio gobierno vasco. Uh-huh. Quiero decir que es todo con garantías y sinceramente no tienen absolutamente nada que envidiar. Y mira que conozco casas rurales en Andalucía, a las de Andalucía. Esto está muy, muy, muy guapo. También es diferente, ¿no? Son más montañosas, ¿no? Más rurales aún. Y son simplemente espectaculares. Ajá. Pues chicos, ya sabéis, lo próximo que tenemos a la vista es esta quedada. Y luego, me olvidaba. Dime. Y un chuletón el sábado que va a caer impresionante. Es que si vas al País Vasco y no te comes un chuletón del País Vasco,
es como no haber ido. Es como no haber ido. Que por cierto, cuando estuve recientemente en el País Vasco, lo que me obligó Sergio a comer, yo no quería, fue un chuletón. Bueno, continuando con esto, luego en el mes de agosto vamos a ver fechas, porque todavía esto no está cerrado, pero en estos próximos días ya os daremos un poco más las indicaciones. Tenemos un recorrido de algo más de un fin de semana, un poquito más, pueden ser 3 noches, 4 días, todo esto ya lo iremos viendo, pero tenemos previsto también hacer una pequeña ruta a Portugal, a una casa mágica, una casa pues con una simbología y unas cargas de magia, de templarios, de masones, de rosacruces, impresionante. Estaremos en Lisboa, estaremos en Fátima, donde las apariciones, estaremos allí, hablaremos de la aparición. Y ahí hablaremos largo y extenso. Yo tuve la oportunidad de estar 6 meses viviendo en Fátima y creo que va a ser curioso cuando estemos allí volverme a encontrar con ciertos puntos, con ciertas situaciones y con ciertas historias que me pudieron contar cuando estuve allí aquellos 6 meses, que la verdad es que dará mucho que hablar porque os va a gustar. Uh-huh. Estaremos en el Castillo Templario, que es de los pocos que quedan en pie en Europa, de la Encomienda de Tomar, en la localidad de Tomar, que no está muy lejos de Fátima. Estaremos allí y todo esto, pues bueno, ya os iremos informando para esos 3 o 4 días que vamos a estar. Todavía no lo tenemos cerrado del todo, pero que sepáis que nos vamos a Portugal, mes de agosto. Fíjate, antes de que sigas, fíjate cómo que todo el mundo vaya entendiendo todo lo que hemos hablado hasta ahora. Historia y misterio, misterio y historia. Todo va de la mano y se pone aún más interesante. Pues así es. Pues Sergio, se nos acaba el tiempo. Vamos a continuar. Sí, porque habrá otra quedada en noviembre, por supuesto, para despedir el año. Id tomando nota de todo esto, chicos, porque el que no quiere hacer actividades, porque no le apetece. Pero el que tenga ganas, ya sabes, os podéis unir a esta plataforma. Continuamos, ahora volvemos. Misterios de Orión. Dirige y presenta Rafa Fernández y Sergio Ruiz. Y continuamos con Misterios de Orión. Y hoy venimos con un tema que a mí me apasiona. Ya sabéis que yo estoy muy metido en el tema de la historia. Y es algo que a mí me lleva apasionando muchísimo tiempo. Y sobre todo me encanta cuando alguien pues escribe un libro y pues bueno, dedica pues
parte de su vida o de su tiempo pues a descifrar esos vestigios humanos que hemos ido dejando a lo largo y ancho de este mundo. Vamos a hablar de un libro, vamos a hablar de las cuevas y sus misterios. Y, pues bueno, como noticia importante, en el tercer premio Enigmas. Yo creo que es un tema que a todos nos va a encantar, es un tema apasionante. Y tenemos al otro lado de la línea telefónica a Juan Gómez. Juan, bienvenido a Misterios de Orión. Hola, ¿qué tal? Un placer, por supuesto, estar con todos vosotros en ese fantástico programa donde nos toca hablar de eso que más nos gusta, como bien dices, que son misterios. Pues oye, sin más preámbulo, me gustaría, pues oye, que nos contaras un poquito de qué trata este libro. No quiero que lo destripes, por supuesto, pero de qué trata este libro. Yo veo aquí pues que tienes una serie de capítulos, una serie pues de viajes que has podido realizar. Aquí tienes un montón de cosas que, oye, cuéntanos un poco de qué va este libro. Pues va, como dice y reza el título, además muy claro, y así lo quise dejar precisamente para que cualquiera que se acercara a su portada y viera, por cierto, la magnífica portada que tiene y su título, pues tuviera bien claro de qué iba el libro, ¿no? Las cuevas y sus misterios. Y es precisamente eso, es un recorrido desde las cuevas que se utilizaron en los primeros albores de la humanidad, en esos primeros homínidos, en esas primeras poblaciones o grupos de humanos que utilizaron las cuevas como refugio, como lugar de habitabilidad, pero también como lugar donde generaron un arte que todos conocemos como las pinturas rupestres, donde dejaron también enigmáticos mensajes que a día de hoy siguen siendo un misterio, aunque otros sí podemos reconocerlos, como por ejemplo se me ocurre los famosos bisontes de Altamira, algo que todo el mundo puede reconocer al momento, ¿no? Alguien lo ve y sabe que son bisontes. Sin embargo, hay otras pinturas que se llevan al absurdo incluso y a lo extraño, y evidentemente de las cuales no tenemos ni la más remota idea de qué es lo que querían significar aquellos hombres, pues desde ese periodo hasta un recorrido por diferentes países a los cuales he tenido la oportunidad de estar, de visitar, de conocer y también de adentrarme en sus secretos y en sus cuevas. Y hago ese periplo a lo largo de estas 400 páginas de esta obra, en donde hago viajar, o espero que los lectores viajen conmigo a esas cuevas para conocer sus secretos, para conocer también su mitología, para conocer también sus maldiciones, sus historias tenebrosas, que las tiene y muchas, porque ya solo hablar de cuevas, hablar de adentrarnos en un lugar oscuro dentro del interior de la Tierra, pues ya casi a muchas personas solo esa idea les produce cuanto menos un rechazo, ¿no? Bueno, pues de esas historias hablamos en el libro a lo largo y ancho del mundo, desde Estados Unidos hasta Rusia, desde Tailandia hasta Islandia, nada más y nada menos, en lugares donde yo he podido estar, donde he podido viajar, como digo, y en donde me he podido empapar de esas historias que están ocultas bajo tierra y que componen este libro absolutamente fascinante, lleno de todo un poco, en donde hay teorías también que yo creo que van a dar mucho que hablar. De hecho, ya adelanto en el libro cosas que acaba de publicarse nada más y nada menos que en la revista Science. Yo, porque este libro está lógicamente escrito antes de esa publicación que se ha hecho hace unas semanas, sobre un descubrimiento sobre las pinturas más antiguas del mundo que están precisamente en España. Y yo ya hago esa predicción, ¿no? Que pudieran existir en España pinturas que desafiarían a cualquier datación, incluso que desafiarían a lo que dice la arqueología y la prehistoria oficial sobre dónde y cuándo, sobre todo en cuándo se hicieron esas pinturas, para darnos, como digo, dataciones totalmente aberrantes, fuera del oficial, ¿no? Pues fíjate lo que son las cosas. Se ha publicado precisamente hace un par de semanas en la revista Science esas dataciones y están en España. Y además en el libro yo apunto a un lugar en concreto y coincide, fíjate tú, cómo son las cosas, que la revista Science también apunta a ese lugar en concreto, como es la Cueva del Castillo, que está en Cantabria, a la cual yo dedico además un capítulo completo hablando de estas y otras cuestiones. Madre mía, qué apasionante todo lo que me estás contando.
me dan ganas ya de leérmelo entero y de poder disfrutarlo, porque como he dicho al principio, yo soy un apasionado de todos estos temas, pero veo que dentro de todos estos capítulos, dentro del contenido de todo lo que me estás hablando, ahora hablaremos un poquito de esos viajes que has hecho, pero antes yo veo aquí que los capítulos, el título es muy llamativo, como por ejemplo Cuevas Milagrosas, Cuevas Malditas. Cuéntanos un poco, ¿esto qué es? Pues esto es precisamente así, ¿no? La percepción que se han tenido de las cuevas en diferentes culturas y a lo largo del tiempo, y cómo incluso dentro de la misma cultura algo como una cueva puede ser algo milagroso, donde digamos aparezcan figuras divinas, figuras asociadas a la naturaleza, figuras que son benévolas y que nos ayudan, y al mismo tiempo las cuevas pueden ser la vía de paso, el lugar, el portal, digamos, que nos trae pues nada más y nada menos que el mismísimo infierno. De hecho, en cualquier cultura, bueno, hay muchas culturas ya desde antiguo que dicen, por ejemplo, que las cuevas ya eran lugar donde se accedía al inframundo. El inframundo maya, por ejemplo, ese Xibalba, que reflejan esa cultura ancestral en Mesoamérica, ya reflejaban que ese inframundo estaba en el interior de las cuevas. De hecho, en muchos lugares, tanto en México como en Guatemala y en otros diferentes puntos enclavados en esa Mesoamérica, donde nos encontramos que las cuevas fueron utilizadas para el acceso a ese Xibalba, ese inframundo, y en donde se realizaron diferentes rituales. Precisamente hace muy poquito tiempo en México se han encontrado, en este caso, unas cuevas submarinas anegadas ya por el agua, las mayores de mayor recorrido del mundo. Se cree que son unos 370 kilómetros de extensión, algo increíble. Estamos hablando de una distancia prácticamente desde Madrid hasta el norte de España, todo inundado y todo lleno de cuevas. ¿Qué mejor manera, desde luego, que creer que el inframundo, lo que viene del infierno, está justamente debajo de nosotros? Que es también algo que aparece, por ejemplo, en las cultura como la cristiana, ¿no? Lo infernal, lo terrible está abajo y lo celestial está arriba, ¿no? Bueno, pues eso lo encontramos también en otro tipo de culturas, como en el budismo, ¿no? Nos encontramos el reino de Narakas, que es el inframundo, que también se encuentra en el interior de las cuevas, o también en la tradición japonesa, en el sintoísmo, nos encontramos el infierno, que está además, y además lo sitúan en un punto en concreto de la Tierra, y ese punto en concreto también es una cueva, ¿no? A partir de ahí, yo hablo y narro historias que tienen que ver con esas maldiciones y lugares realmente terribles y tenebrosos, que tienen unas historias que desde luego más parecen del mundo de las maldiciones que al mundo de los divinos, ¿no? Puedo hablar, por ejemplo, fíjate, te puedo contar una historia, si me permites, sí. La historia de unas cuevas que están situadas en Rusia, son las cuevas de Sarninsky o Sarninskaya, y tienen una historia fascinante, una historia igualmente terrible, y en donde el misterio pues casi rezuma por todos los poros de las piedras de esa misma cueva, una cueva que es parte artificial y que es parte natural. A principios del siglo XX se encuentra esta cueva, que está a unos 40 kilómetros del actual San Petersburgo, lo que era a mediados del siglo XX, durante la Segunda Guerra Mundial, era Leningrado, ¿no? Que quizá le suene a ti como historiador, pues seguramente te suene tanto Leningrado como San Petersburgo, también por los acontecimientos que sucedieron allí. Uh-huh. Bueno, pues en esta cueva, que fue descubierta precisamente por su gran cantidad de arena de sílice, que venía muy bien para poder crear vidrio, además un vidrio de gran calidad, por lo tanto se utilizó como una mina. Así que tanto las galerías que eran naturales como las galerías que se hicieron artificiales conformaron, fíjate, un entramado de más de 7 kilómetros en donde era muy fácil perderse y donde era muy fácil además que allí ocurrieran cosas, ¿no? Pues fíjate bien, si nos remontamos en la historia, nos vamos a quedar en el año 1941, en una época terrible. Hablamos precisamente de la Segunda Guerra Mundial y hablamos nada más y nada menos que el asedio que hizo Hitler y las tropas nazis a Rusia, porque hay que decir que aunque al principio tenían un acuerdo de no agresión, ese acuerdo fue roto por Hitler prácticamente nada más comenzar la guerra, e incluso sabemos
que Hitler con sus tropas intentó invadir Rusia y casi estuvo a punto de conseguirlo. Se quedaron, por cierto, a tan solo 60 kilómetros de Moscú. Bien, pues una de esas ciudades era Leningrado. Y Hitler, hay que fijarse bien en la etimología de esta ciudad, Leningrado significa la ciudad de Lenin, es decir, tenía una simbología comunista que Hitler quería totalmente destruir, ¿no? Quería destruir la ciudad de Lenin, nada más y nada menos. Y allí se vivió 900 días, casi 3 años, entre el año 1941 y el año 1944, lo que podríamos calificar como un auténtico infierno en la tierra. El asedio de Hitler lo que pretendía era que la población, que era en ese momento unos 3 millones de personas, no tuviera ningún tipo de alimento, no tuviera ningún tipo de energía que le llegara del exterior, ni energía eléctrica, evidentemente, ningún tipo de abastecimiento de lo que fuera, de manera que quería primero destruir a la población y luego destruir la ciudad, borrarla del mapa. Bueno, imagínate esos 3 años de absoluta miseria, donde 3 millones de personas acabaron comiéndose los unos a los otros, donde hubo actos de canibalismo terrible, donde los cadáveres estaban por las calles y en donde ni siquiera eran enterrados, porque el enterrar un cadáver significaba gastar energías que la población no disponía. Se comían los cadáveres al principio y después, cuando ya no había cadáveres que comer, se comían a los vivos. Fíjate la escena, había verdaderas tropas de caníbales que iban por las calles de Leningrado, ese Leningrado terrible y lleno de miserias, asediado por los nazis, para comerse a quien hiciera falta. Bueno, hay escenas que yo describo en el libro y además dejo muy claro y pongo al lector que si es sensible a ciertas descripciones, bueno, pues que un poco tenga ese cuidado si realmente es así, porque hay escenas realmente poderosamente terribles, ¿no? Como digo. Y parte de esas personas que vivían en Leningrado consiguieron huir y se refugiaron precisamente, fíjate, en esa cavidad, en esa cueva de Sablinsky y de Sablinskaya. Bueno, pues desde ese momento ha habido una serie de sucesos que son asociados a desapariciones extrañas, a misteriosas incluso presencias que dicen que habita ese lugar. Fíjate, tanto es así que yo me puse en contacto con las autoridades rusas respecto a todo esto, que parecía más bien una leyenda urbana, hasta que desclasifican unos documentos en donde afirman que en esas cuevas, a día de hoy, desde hace ya varias décadas, desaparecen una serie de personas que estiman como unas 20 personas al año, nada más y nada menos, entre esas cavidades. A pesar de que es una cavidad que se puede visitar, las autoridades están tan preocupadas con este hecho que han decidido acotar la zona de visita de esa misma cavidad, llamándola la zona segura, y advierten de que de salirse de esa zona puede provocar que jamás salgas de allí, ¿no? Esto tiene mucho que ver además con la gente que estuvo viviendo allí de manera totalmente incomunicada con el mundo exterior desde que salieron del Leningrado, incluso los que se refugiaron de la Segunda Guerra Mundial y que estuvieron allí prácticamente, como digo, sin saber lo que estaba ocurriendo. Claro, se crearon grupos de personas, incluso llegaron a hacerse comunidades dentro de esa propia cueva, y allí esas comunidades estaba compuesta por todo tipo de personas, desde gente que huía de la guerra hasta fugitivos, criminales de todo tipo. Imagínate, dicen las autoridades de Rusia que puede que algunos de estos grupos todavía permanezcan, y fíjate, estamos hablando desde mediados del siglo XX, que incluso generaciones hayan nacido allí y que sigan atrapadas en ese lugar o que no quieran salir. Ha habido incluso batidas para buscarles, pero dicen las autoridades que dentro de ese entramado de galerías es muy difícil encontrar a alguien, tanto alguien que se pierda como alguien que permanezca viviendo en ese lugar. Por lo tanto, nos encontramos con un misterio que entronca directamente con la historia, pero también con lo terrible, como dices, con lo maldito. Qué curioso todo lo que estás contando, me lo estoy imaginando, y madre mía, toda la historia que acabas de contar de la Segunda Guerra Mundial, pero es curioso, ¿no? Esto de que las cuevas siempre tienen pues algo detrás, ¿no? Siempre tienen algo de místico, maldito,
no sé, algo nos llama, de hecho a todos nos llama poderosamente la atención estas oquedades, ¿no? En la montaña, ¿no? Es muy curioso. Pero fíjate, sí, dime. Si me permites, sí. Esa es una conexión que tenemos desde antiguo, desde épocas ancestrales, como decía, desde el momento en que el hombre inicia su andadura, sus primeros pasos en el planeta. Pero ojo, cuando pensamos que los hombres antiguos, el hombre prehistórico vivía en una caverna, que en realidad no lo hacía en el interior, porque vivir en el interior de una caverna igual a 20, 30, 40 metros o más allá es imposible por temas simplemente de logística a veces. Crear un simple fuego, imagínate, en una galería angosta y de difícil acceso, pues lo primero, el humo llena la galería o llena la sala y sería inviable estar allí, ¿no? Simplemente eso. Vivían en lo que era la visera, en la parte exterior. Allí hacían la vida y de vez en cuando se metían para dibujar esas pinturas que algunas de ellas, como digo, son un auténtico enigma, ¿no? Pero eso que nos parece tan antiguo, que nos parece ancestral y que nos parece incluso primitivo, lo seguimos haciendo a día de hoy. Y lo hacemos todos. La única diferencia es que nosotros ya no vamos a buscar la cueva en la montaña, sino lo que hacemos es que las construimos. Nuestras casas no dejan de ser cuevas. Son paredes de piedra, en este caso de ladrillo, que nos separa del mundo exterior y que nos protege de los peligros que están en el exterior. Pero fíjate bien, cuando, por ejemplo, salimos a la calle, vamos a tomar algo, quizá nos vamos a un restaurante. Y si vemos un restaurante, vemos un bar o vemos la casa de un amigo, no deja de ser una cueva, no deja de ser algo que nos aísla del exterior. Hay animales que viven perfectamente en la naturaleza a campo abierto o a monte abierto o a montaña abierta y no tienen ningún problema. Nosotros somos una especie que necesitamos un cubículo, un lugar que nos aísle de lo que hay fuera. Fíjate, voy más allá. Cuando alguien se va de acampada, se lleva la cueva a cuestas, ¿no? Se lleva su tienda que le protege del exterior. Incluso muchos de nosotros somos capaces, y seguramente te habrá ocurrido a ti, Rafa, o a muchos de nuestros clientes, pues que digan eso de me voy a encuevar, ¿no? Me voy a ir a mi casa y me voy a encuevar, ¿no? Sí. Pues eso precisamente lo seguimos haciendo. La diferencia está en que ahora, pues a nuestra cueva le ponemos un frigorífico, le ponemos una televisión, lo adornamos con cuadros, pero seguimos siendo una especie que necesita protegerse del exterior en una cueva. Ajá. La diferencia, como digo, está en que antes las buscábamos y ahora las construimos. Sí. Pero es así. Sí, además es muy curioso una de las cosas que acabas de decir, el efecto, ¿no? que surte en el ser humano, es que cuando, por ejemplo, vamos a un restaurante, a un bar, si lo vemos vacío, no entramos. O sea, hoy mira, esto está vacío. Y vamos a otro que está al lado, que está atestado hasta arriba, pero que nos sentimos cómodos. Eso también es la herencia, ¿no? del ser humano como especie que necesitamos relacionarnos o estar rodeado de personas, o bueno, en este caso, como animal social que somos, estar rodeados de nuestra propia especie. Vamos ya terminando, pero antes de irnos, quiero que me cuentes un poquito de este viaje a Islandia, porque veo que también es un capítulo que tienes aquí en este magnífico libro. Y antes de irte, quiero que me cuentes algo de Islandia. ¿Qué has hecho tú en Islandia? ¿Qué haces tú por allí? Pues Islandia es un país absolutamente maravilloso. Yo estoy enamorado de Islandia y además he tenido la oportunidad de viajar varias veces. Y en todas ellas, pues siempre me he encontrado con cosas insólitas. Para empezar, Islandia es un país que cree mucho en los seres que habitan en la tierra, los que ellos denominan los Hudafolk. Hudafolk es una palabra islandesa que significa el pueblo escondido. Es decir, estaríamos hablando de una cantidad de seres invisibles a nuestros ojos, aunque de vez en cuando es cierto que se aparecen y hay testimonios que vivirían en montículos de roca, que habitarían ciertas cuevas, que habitarían las montañas, que habitarían en definitiva todo lo que está relacionado con la tierra, ¿no? Por lo tanto estaríamos hablando de lo que nosotros podríamos denominar quizá como elfos o como duendes, pero ellos van más allá porque creen a ciegas prácticamente. Más de la mitad de la población islandesa cree que existen, pero que existen de verdad. Fíjate, para que te hagas una idea, en el año 2012 el gobierno islandés decidió crear un trazado de una carretera y bueno, pues se dirigía por diferentes parajes de Islandia, ¿no? Bueno, pues hay una asociación que se llama la Asociación Amigos de la Lava, y este nombre no
vamos, no es casual porque, como sabemos, Islandia es un país volcánico, pues esta asociación literalmente se encadenó a un punto en concreto de ese trazado de la carretera que se iba a construir, porque decían que allí había un lugar donde habitaban los elfos, un lugar de la carretera, un lugar metido en la tierra donde habitaban los elfos, y que ese lugar había que respetarle, y que ese lugar habría que tenerle pues en consideración, porque ellos creen que este Hudofol, este pueblo escondido, protege a los hombres de los aspectos más terribles de la naturaleza, que hay que decir que en Islandia son realmente poderosos. Hay volcanes, está el glacial, el Vatnajökull, el glacial más grande de Europa, y allí pues las condiciones son bastante terribles, ¿no? En cuanto a la fuerza de la naturaleza se refiere, y esa naturaleza hay que aplacarla, y estos seres, los que se refiere a los pueblos escondidos o al pueblo escondido, son los encargados de aplacar esa naturaleza. Por lo tanto, nosotros tenemos que respetarles. Bueno, pues fíjate cómo fue ese caso, que el gobierno islandés tuvo que desviar ese trazado, porque claro, parte de la gente que pertenece al gobierno islandés cree en estos personajes, en este Hudofol, ¿no? ¿Sí? Y entonces hicieron un nuevo trazado, un nuevo recorrido para proteger, para salvaguardar lo que los islandeses creían que era un alfol. El alfol sería algo así como el lugar o la casa de estos duendes, o el reino de estos duendes, que dicen se reparte por diferentes lugares de Islandia. Uh-huh. Curioso, es curioso, ¿eh? Esto ocurre aquí en España y nos llamarían locos prácticamente, ¿no? Pues... Sí, muchas veces digo eso, que si por ejemplo, que esto también ha ocurrido en más lugares, Islandia, no solo en ese trazado de carretera, sino que hay pueblos que desvían caminos y, como digo, carreteras asfaltadas para evitar, vamos a decir, que importunar a estos seres escondidos, ¿no? Sí. Si nos imaginamos, yo qué sé, fíjate, hay en Eibar, ¿no? O en Bilbao, que se abra, como ha ocurrido también en Islandia, un parking subterráneo que lleve toda la maquinaria, todas las obras, que haga un gasto económico público, pues imagino que de proporciones bastante cuantiosas, y que de repente digan que a mitad de realizar, o prácticamente una vez casi terminado el parking, digan que no, que lo van a tirar, que lo van a trasladar porque en ese lugar habitan duendes y claro, hay que llevarlo a otro lado. Pues imagínate que eso ocurre en España o en Eibar, ¿no? Pues la gente se quedaría, pero vamos, estos gobernantes, ¿de qué van, no? Claro. Bueno, pues allí en Islandia no solo se toma como una normalidad, sino casi es una ley no escrita, que hay que preservar estos lugares que están en la tierra, donde las cuevas son habitadas por estos seres tan increíbles, aunque hay alguno terrible y tenebroso, del cual también habitan las cuevas de Islandia, y que hay que tener muchísimo cuidado para ellos. Pues Juan, se nos acaba el tiempo, pero antes de irte, ¿dónde podemos conseguir tu libro? Pues el libro Las cuevas y sus misterios se pueden encontrar en cualquier librería, en cualquier principal librería a nivel nacional, también por supuesto en plataformas como en la Casa del Libro o en Amazon también. Por cierto que el día de la salida, o sea, el día de la publicación, que ha sido el día 6 precisamente de este mes, en tan solo una mañana se había agotado el libro en Amazon. Ha sido todo un éxito, algo increíble, lo cual nos indica que tenemos de verdad esa conexión con las cuevas y que en el fondo queremos averiguar cuáles son sus secretos. Y este éxito que hemos tenido nada más arrancar la publicación, pues es absolutamente maravilloso, y como digo, se puede encontrar en cualquier librería, cualquier, digamos, página dedicado al mundo editorial. Pues Juan Gómez, un gustazo tenerte aquí en el programa En Misterios de Orión, que nos hayas hablado de todo esto que es súper apasionante, por lo menos para mí, y pues nada, invitarte, emplazarte a próximos programas, pues que también nos sigas contando un poquito de la evolución del libro, y felicitarte en primer lugar por el libro, y segundo, pues oye, porque se haya agotado en Amazon, que no es cosa fácil, que se haya agotado el primer día, pues este libro. Juan Gómez, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Misterios de Orión. Un placer, como siempre. Y nosotros continuamos, ya sabéis, este libro maravilloso. Continuamos con Misterios de Orión. No os vayáis, enseguida volvemos.
Misterios de Orión. Dirige y presenta Rafa Fernández y Sergio Ruiz. Y continuamos con Misterios de Orión. Y en esta sección vamos a hablar de un hecho que ocurrió ya hace algún tiempo. Nos vamos a remontar unos cuantos años atrás. Yo recuerdo lo que nos va a contar Pilar Espinosa, que ahora la vamos a saludar. Yo recuerdo este hecho cuando era muy jovencito. Recuerdo el revuelo que se montó en televisión y parecía pues poco más que, pues bueno, un thriller policíaco, pero no, esto era bastante real lo que estaba ocurriendo. Primero saludamos a nuestro compañero Sergio. Hola Sergio de nuevo, ¿cómo estás? Muy bien, el tema interesantísimo, davidianos, adventistas del séptimo día. Y tenemos con nosotros a nuestra queridísima compañera Pilar Espinosa. Pilar, muy buenas tardes, noches, bienvenida. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, tardes. Bueno, ya sabéis que esto es atemporal, queridos compañeros y amigos, pues encantada de estar con vosotros nuevamente con otra historia que espero que dé que pensar y por supuesto que comentar desde el respeto siempre. Por supuesto. Digo, para todos nuestros amigos oyentes. Ponnos en situación. Estados Unidos, Texas. Cuéntanos. ¿Qué es todo esto de los davidianos? ¿Alguna vez he mencionado yo esta gente, esta secta? Pero lo que más va a asombrar hoy a nuestros amigos, a los que nos oyen, los que estáis ahí detrás, es que hay varias versiones del tema. Y esto es lo que va a hacer esta sección muy interesante. Pilar, ponnos en situación, cuéntanos. Bueno, pues este hecho que los titulares de la prensa aparece como la matanza de Waco, Texas, obviamente fue así, pero a lo largo de los años se han encontrado que una versión oficial que puede que esté, que sea la más acertada y se haya ocultado información. Esto no lo afirmo yo, sino documentos oficiales del FBI. Pero vamos a vamos a volver atrás en el tiempo, años 90, esos años clave donde seguíamos con la revolución en todos los sentidos a nivel tecnológico y digamos que los titulares y las televisiones nos copaban con noticias tan tristes como esta. Digo tristes porque había niños y mujeres de por medio. Bueno, pues el 19 de abril de 1993, en un rancho asentado en las llanuras de Waco, Texas, los miembros de la secta conocida como los Davidianos, los cuales era una escisión de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, fueron prácticamente masacrados en lo que constituye posiblemente la intervención más vergonzosa de la historia policial estadounidense, que ya de por sí fue violenta. ¿Por qué digo esto? Porque cuando por fin se despejó el humo de ese voraz incendio que se cebó con el rancho de Monte Carmelo, casi 90 civiles yacían muertos, carbonizados entre esas ruinas. Esta matanza había sido dirigida por los responsables de la ATF, es decir, la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, y requirió la intervención de más de un centenar de agentes venidos de diferentes puntos de Estados Unidos. Este hecho se asemeja, es muy parecido al que de 15 años antes, a ver si me sale bien el nombre, que mira que el inglés se me da bien, pero también patino, ocurrido en Johnstown. Pues ambos fueron mediáticamente vendidos como un suicidio colectivo y sobre todo ambos, pese a la verdad
que puede ser que haya sido sutilmente distinta. Englobaron términos aberrantes propios de una secta. No la vamos a santificar porque ya sabemos cómo funcionan muchas de ellas, ¿no? Pero esta en concreto, y estas son palabras del sheriff del condado, decían que en una sociedad, una religión, que vivían tranquilamente en paz y armonía en un rancho donde no molestaban a nadie. Es más, eran muy partícipes con la comunidad, pero de puertas para adentro, vivían con in situ, e incluso David Koresh, que era el líder de esta secta, interpretaba la Biblia a su forma. Era una persona que se había cultivado durante toda su vida con la Biblia. Es más, en el rancho solamente se leía la Biblia, no se hacía otro tipo de práctica, y de hecho él era cantante. Era una sociedad, insisto, como dice el sheriff del condado, que era pacífica y hasta ahora no había tenido ningún problema. La cuestión es la siguiente: estamos hablando de Texas, un estado donde las armas están legalizadas. Cualquier vecino tiene un arma, y esto ya lo sabemos todos. Y ellos albergaron como unas cuantas armas de fuego, el calibre que permitía la ley, pues para defenderse de posibles ataques, como todos los vecinos tejanos. Y ocurre lo siguiente: esto posiblemente dicen que pudiera ser una especie de venganza por parte de la ATF hacia la secta de los davidianos por albergar noticias falsas y atacar ese rancho, porque el FBI estaba pisando los talones para quitarse del medio al ATF. Entonces, ¿cómo me logro medallas? Generando, como siempre, una nefasta historia alrededor, porque llegaron informaciones donde se decía que esta secta fabricaba ametralladoras. Esto está prohibido, prohibidísimo, pero nunca se consiguió demostrar. Y dicen que fueron uno de los motivos para que la ATF cercara este rancho lleno de militares. Ese día, bueno, fue una especie de cerco que duró 6 semanas, donde los niños, por desgracia, sufrieron lo indecible, no tenían agua ni luz, unas condiciones totalmente paupérrimas. De hecho, dicen que David Koresh reclamó a los 4 vientos que por favor se les facilitara leche materna, se les fue negada para poder alimentar a esos niños. Por otro lado, justo cuando se decide cercar al rancho, porque también incluso les habían llegado noticias falsas por ahí de que tenían pensado hacer un suicidio colectivo como otras tantas religiones de estas sectarias, cosa que no se ha podido demostrar. Uno de los miembros de los davidianos marchaba a trabajar, porque vale, ellos vivían allí, pero tenían su vida normal y corriente. Se marchaba a trabajar cuando se dio de bruces con el convoy, y a la vuelta intentó saltar la valla del rancho y fue masacrado. El cuerpo estuvo colgado durante un tiempo en esa alambrada a ojos de su mujer y de sus hijos, hasta que un agente de la ATF le quitó de esos pinchos y el cuerpo fue pasto de los buitres y otras alimañas del lugar. Y bueno, pues cuando ocurrió todo esto, en el año 93, parece ser que los agentes de la ATF echaron una especie de gas CS lacrimógeno que contiene altas cantidades de cianuro, que posiblemente esto también produjo la asfixia de muchos de los integrantes de la secta de los davidianos. No contento con esto, también había tanques M60 que dicen que fueron los que derribaron los muros de ese rancho e incendiaron parte del mismo, con lo cual en las noticias los titulares eran que David Koresh, que era el líder, había provocado estas explosiones. Al cabo del tiempo se demostraron una especie de filmaciones internas donde se podía mostrar. Estas imágenes fueron analizadas por varios cineastas y por varios miembros al cabo del tiempo del FBI e incluso por médicos, donde se pudo discernir que realmente los cuerpos de los niños y de mujeres y otros miembros que habían aparecido entre los yacimientos
eran debido a que esos tanques habían derribado los muros y murieron aplastados. De esta barbarie consiguieron sobrevivir como 8 o 10 personas, las cuales a lo largo del tiempo en documentales como National Geographic y otros filmaciones oficiales han contado el testimonio de que obviamente David no estaba muy cuerdo como otros miembros de sectas, así como podríamos hablar de otras sectas a lo largo de los tiempos y actualmente, pero era una secta, como dicen algunos testigos, pacífica. Las prácticas del líder no eran muy propias. Sí es cierto que él tenía ese harén, incluso tuvo hijos, etc., pero no había indicios de que hubiera un suicidio colectivo. No es que yo esté contando la historia para limpiar ningún alma, pero como siempre decimos, también hay que dar testimonio de lo que posiblemente fue también verdad y no se ha contado por solapar ese modus operandi no muy acertado de la ATF, que con anterioridad, años atrás, utilizó estos términos, este tipo de actuaciones no muy propias para, digamos, que tuviera las pruebas fehacientes como para decir que había suicidio colectivo en este tipo de sectas. Y hay una cosa muy importante, si me lo permites, Pilar y Rafa y todos los que nos están escuchando. Hay cierta conexión entre el Whitewater y lo que es Waco, Whitewater, Oklahoma. No sé si sabíais que Timothy McVeigh, un veterano del ejército, conmemora, ¿no?, la tragedia de Waco, obsesionado con una extrema rabia por la acción policial en el rancho de Texas, que nada más y nada menos hace explosionar un camión bomba en Oklahoma, que destruye, no sé si lo recordáis, la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas, la ATF. Y ese atentado se saldó con 168 muertos. Es uno de los más sangrientos hasta la fecha, ¿no? Y se estaba gestando ya, incluso, esa sombra más tarde del 11S. Fijaos las conexiones que tienen demostrables estos principios de falta de paciencia de los gobiernos demócratas que luego tuvieron lugar, tanto demócratas como republicanos, por supuesto. Es decir, prácticamente lo que era todo el Congreso de los Estados Unidos. Fijaos dónde puede llegar una conspiración verdadera. No, y aparte que daros cuenta una cosa, es que hasta los mismos psicólogos del FBI vieron inapropiadas las formas de actuar y la presión psicológica que ejercieron alrededor de los davidianos en el rancho. Es que utilizaban métodos como poner altavoces con sonidos, con gritos de conejos, con la canción de Nancy Sinatra, esta canción tan famosa de las botas. A ver, lo tengo aquí apuntado, la cancioncita, que nunca me acuerdo. Bueno, pues esa canción... Not to be crying, como era to be crying. No, these boots we made for walking. Es decir, sí. El estribillo de esta canción dice: estas botas se han hecho para andar y eso es lo que van a hacer. Uno de estos días estas botas pasarán por encima de ti. Oír esto mientras por la ventana se podía contemplar a los comandos del FBI con sus brillantes botas militares rellenar los cargadores de sus fusiles de asalto era el efecto pretendido a la hora de escoger precisamente esa canción. Por otro lado, los cánticos Lama, que por cierto el Dalai Lama lo denunció. El Dalai Lama elevó por ello una protesta ante el director del FBI, William Sessions, por utilizar los cánticos Lama para intentar minar psicológicamente a toda esta congregación. Entonces, a mí que me parece inaudito que por llevarse, si esto es así... ¿Sabéis lo que me parece a mí? ¿Qué? Lo que siempre me ha parecido España, ¿no? Un momento de laboratorio para ver cómo reaccionaba la gente en ese estado y empezar a estudiar otra clase de sucesos que luego más tarde acaecían en Estados Unidos. Fíjate, hasta ese punto me produce a mí todo esto, entre la ATF, el FBI implicados, una
sobreexposición de escenario en el cual tomará lugar para hacer sus pruebas. Sí, pero yo quiero preguntar algo. ¿Es realidad todo lo que se hablaba de esta gente, de lo que hacían, que era un harén, que era una secta peligrosa, que todo esto fue tan verdad? ¿O qué hay de verdad, qué hay de mentira? Y lo mejor de todo, que es lo que estamos hablando, ¿no? No pierde el hilo. Pero, ¿por qué? ¿Por qué nos querían o nos quieren hacer ver algo que no era exactamente como era? Esta es la pregunta, ¿no? Lo que se estarán ahora preguntando los oyentes. ¿Por qué? ¿Qué hay? Claro. Es que no me concuerda, o sea, es algo muy raro. Pues una de las cuestiones que se dicen es porque quizá se hizo esto por miedo a grupos disidentes, extremistas que estuvieran en contra de lo establecido, por ejemplo. También porque date cuenta que los davidianos abogaban por esa defensa también con las armas. Entonces, seguimos a día de hoy con esa batalla en Estados Unidos, con el tema de legalizar o no legalizar las armas, lo conservador frente a lo liberal, porque estamos hablando del gobierno de Clinton. Cuidado. O sea, un gobierno totalmente diferente a lo que era esas zonas del sur, que a día de hoy siguen todavía con ese pensamiento muy conservador. O sea, es decir, es que los davidianos, perdonadme que os diga, a mi criterio, esto es una opinión, no están muy alejados de lo que es el purantismo, que por aquel entonces secundaba muchos estados de Estados Unidos. Lo único que fijaros de una cosa, algunos testigos que han vivido dentro de la secta sí han confirmado lo que era el harén, ¿no? de David Koresh. O sea, él mismo, dentro de la Biblia, que se la sabía de cabo a rabo, o sea, era impresionante, sabía todos los versículos, sobre todo los del Apocalipsis. Él interpretaba cada día, interpretaba ese tipo de versículos, esas palabras, como que realmente ellos tenían que actuar como tal, o quizá él le daba un significado diferente para tener más cerca a sus acólitos, entre ellos lo de procrear y dar almas a Dios, ¿no? Auténticos almas davidianas, y que se tuvieran que extender de alguna forma. Esto también es muy de las sectas, o sea, no nos vamos a engañar. Sí, no, eso está claro que secta era, pero que aparecieran niños en estado catatónico después de cierto gas que parece ser que allí se echó, o también, ¿no?, varios cráneos que han aparecido con golpes en la cabeza, pues parece ser que no fue todo como se contó. Es más, el acceso a las videocámaras no se pudo acceder hasta que acaeció el incendio. Es decir, no se sabe realmente qué pasó allí. Lo que, insisto, parece ser, después de todo lo que hubo en consonancia con este tema y prosiguió después con el Whitewater, no sé, parece ser que también lo de Oklahoma tuvo algo que ver. Claro, es que la cuestión es lo siguiente: ¿qué hacen ahí los militares cuando no ha habido una orden gubernamental? Porque ahí no hubo una orden por parte del gobierno para que intercediera los militares. Pero es que encima el responsable, el portavoz de la ATF, amenazó a los miembros diciendo que cualquiera que se atreviera a atravesar esas puertas, esas ventanas, iban a ser masacrados. De todas formas, yo es que tengo que decirte, yo he tenido la oportunidad de ver a miembros de la ATF en acción, incluso con sus uniformes, y la verdad que menos agentes del tabaco y del alcohol parecen cualquier otra cosa. Eso para empezar. Más bien se parecen, no sé si sabéis, supongo que Rafa sí, no sé si tú también, si te digo una película seguramente la habrás visto, a los Delta Force de Black Hawk derribado, con esas roderas negras y esas rodilleras negras. Pues ellos van con sus chalecos, van con sus cascos de asalto, van con sus fusiles de asalto, y os comento, sobre todo incluso con un uniforme caqui.
Quiero decir que menos policías o miembros del FBI que llegan en coches, ¿verdad? Con trajes y tal, ¿no? Así de... O como ciertamente algunas veces los agentes de la DEA, pues la ATF parece más un grupo paramilitar del gobierno encubierta que otra cosa. Claro, de todas formas, hay una de las cosas que el líder de esta secta llevaba razón. O sea, si querían cogerme a mí, si el tema era hacia mí, ¿por qué no me detuvieron cuando yo salía a correr, a hacer footing? Ahí lleva parte de razón. O sea, ¿para qué montar todo este pisto? Pero claro, yo recuerdo que el titular era suicidio colectivo en el rancho Waco, Texas, que su propio líder había, y otros miembros habían decidido incendiar y quemarse todos vivos ahí dentro. Y luego se está demostrando que no ha sido así. O sea, es decir, había como una especie de inquina hacia este líder, porque David Koresh, que no tuvo una vida de color de rosa, o sea, este chico, que por cierto creo que falleció a la edad de 33 años, curioso. Lo digo por lo Cristo, no por nada. Era un amante de Jesucristo. David tuvo una vida muy complicada. Su madre le tuvo con 15 años. Su padre biológico no quiso saber absolutamente nada de él. Ella se casa con un expresidiario. Mientras ella se va a trabajar, esto lo cuenta ella, el marido se queda a cargo del niño y al niño lo maltrata físicamente. Se divorcia, se vuelve a casar, tiene otro hijo. Y resulta que tiene problemas de aprendizaje. Deciden ponerle en un grupo especial de aprendizaje para discapacitados, le llaman retrasado en el colegio. Con 15 años decide refugiarse en su soledad escuchando por la radio a predicadores. Aquí empezó el periplo de ir a la iglesia adventista y aprender la Biblia. Se iba a rezar durante horas al bosque, se encerró plenamente en las sagradas escrituras que luego ellos interpretaron a su libre albedrío, y decidió introducirse en esta secta de tal forma que se dedicaba a predicar por restaurantes y bares por todos los estados, incluso a nivel internacional. Entonces, quizás lo que esto provocó es como una especie de amenaza hacia el propio estado de Texas y otros estados, y quizás aquí hubo una especie de denuncias apócrifas, vamos a llamarlo así, para actuar de forma deliberada en este rancho donde, perdonadme compañeros y amigos, donde se actuó de forma a saco habiendo niños, porque insisto, ¿qué culpa tienen los inocentes de ciertos lunáticos? Yo no defiendo la figura de este hombre, ni muchísimo menos. O sea, yo soy antisectas, anti personas que infundan un cierto fanatismo y promuevan a las masas. Creo que hay que dar la libertad de pensamiento y de opinión. Estamos aquejándonos de las sectas, pero la sociedad en sí la estamos convirtiendo en algunos sentidos como tal, y perdonar este chascarrillo. No podemos juzgar a una persona que se refugió en una religión y simplemente se dedicó a predicar su palabra, a reclutarse en un rancho y ya está. Pues oye, si no hacen daño a nadie, ¿qué hace el gobierno ahí metido? ¿Con qué pretensiones? E insisto, algunos apuntan a que se estaba reclutando al criterio del ATF y del FBI por aquel entonces, a su criterio. Se dice que se estaba reclutando, se estaban ahí generando un grupo de disidentes en contra de lo establecido y que posiblemente tuvieran miedo a que se generara un caos, supongo. Pues todo muy curioso. Da la sensación de que todo esto encierra algo más de lo que nos han dicho. Esto sí es algo vinculado al tema de la conspiración real, no a la temática fantasiosa. Me ha gustado tu investigación, Pili, me ha gustado mucho. Espero que a los amigos que nos están escuchando, te han oído, te han escuchado, pues les haya gustado, porque me parece algo apasionante. Y seguro que Pili, si sigues hurgando
en este tema, seguro que sacas más cosas. Estoy, vamos, convencidísimo. Pues seguramente hay mucho material que aportar, y como recientemente hemos hecho anuncio de que vamos a intervenir todos los compañeros de Orión en YouTube, pues yo insto a todos los amigos oyentes, y pues sobre todo invitaros a vosotros, que sé que os gusta esto, vamos, a hacer un directo relacionado con este tema, que sería muy interesante. No sé, a ver qué dicen los oyentes. Pues, Pili, muchas gracias por estar con nosotros. Y ¿qué te puedo decir? Me ha encantado este tema que has traído hoy, porque creo que es uno de aquellos temas que parece que se han quedado olvidados en el tiempo. Y vuelvo a insistir, creo que hay mucho más de lo que se cuenta. Pili, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, y me gusta esto final que has dicho, porque todavía en la retina de los estadounidenses están grabadas las imágenes de esos niños y seres inocentes que murieron sin causa alguna, como siempre. Ya sabemos que, por desgracia, en todos estos acontecimientos tan desagradables, los niños son los primeros que pagan el pato. En fin, gracias, Pili, por este ratito, y ya sabes, te emplazo a siguientes programas. Gracias. Sergio, seguimos Misterios de Orión, ¿te parece bien? Sí, vamos a salir del rancho del apocalipsis y vámonos a otro sitio. Vámonos a otro sitio. Vosotros que estáis ahí detrás, no os vayáis, continuamos aquí en Misterios de Orión. Hasta ahora. Estáis escuchando Misterios de Orión, tu radio y plataforma del misterio. Misterios de Orión. Dirige y presenta Rafa Fernández y Sergio Ruiz. Y continuamos en esta última parte de Misterios de Orión. Pero antes de irnos, vamos a hablaros de unas cosas que yo, cuando Sergio me las contó, me quedé verdaderamente alucinado. Vamos a hablar del DARPA y vamos a hablar de su nueva tecnología, hasta dónde es capaz de llegar
todo este tema de la tecnología moderna. Ya estamos viendo últimamente al señor Elon Musk con su SpaceX en el espacio, Audi, Vodafone. No es que estemos haciendo publicidad de ellos, pero están dando un salto tecnológico. Pero estamos hablando del espacio, pero ahora nos vamos a ir a otra cosa todavía que nos va a asombrar muchísimo más. Sergio, ¿qué está haciendo el DARPA? ¿En qué está investigando? Porque cuando me lo contaste, yo creo que los oyentes se van a quedar como me quedé yo, de piedra. Sergio, cuéntanos. Pues sí, tenemos el DARPA con nuevos proyectos y 2 de ellos me han llamado muchísimo la atención. Pudimos hacer un vídeo, ¿verdad?, en el Universo por Descubrir en YouTube, pero creo que merece la pena contarlo aquí. Merece la pena cómo la hora de oro va a entrar en nuestras vidas. Todo el mundo puede decir que es la hora de oro, ¿no? La hora dorada. Biostasis, que va a tener como objetivo ralentizar las reacciones bioquímicas dentro de las células para evitar la muerte después del trauma. Es decir, nos va a dar una hora donde todo se va a parar en nuestro cuerpo para poder tener esa hora de salvarnos la vida. Se va a utilizar en los campos de combate, desgraciadamente, y luego se pondrá también a disposición civil, que creo que será un salto cualitativo muy importante en la ciencia. Creo que esto puede ser beneficioso, pero como siempre hemos dicho y estuvimos comentándolo, la ciencia, según en qué manos caigan, es buena o es mala, porque la ciencia no tiene, ¿no? Ni es buena ni es mala, es ciencia. Según siempre las personas y las manos con las que caigan estos proyectos, que empieza el 20 de marzo. Fijaos lo que supone en sacar y estudiar, ¿verdad?, a ese oso de agua, a esa la rana de madera que hace realmente, se queda congelada, criptosiasis, se queda totalmente congelada y luego resucita, ¿verdad?, sin haber pasado ningún trauma ni siquiera que se le gaste el cuerpo, ¿no? Estuvo 6 meses inerte y volvió a la vida. Pues así es lo que será esta hora dorada o esta hora de oro que el DARPA nos tiene preparado hoy. Fíjate, que es algo simplemente alucinante. Estamos hablando de otra cosa diferente a la criogenización. Es decir, la criogenización te mantiene en unas constantes vitales muy mínimas, muy justitas, pero tu corazón sigue latiendo, tu cuerpo sigue envejeciendo. Pero de lo que Sergio nos habla es que esto es lo que asusta. Es que te paraliza el tiempo, la evolución o la muerte de tus células, la regeneración de tu cuerpo, los fluidos corporales que están dentro no se vuelven tóxicos contra ti mismo. Es decir, todo se paraliza. Es como si te diesen en un vídeo, te pausaran, te dejan un tiempo y le vuelven a dar al play para que vaya avanzando. Esto es importante remarcarlo porque la criogenización es algo distinto. De hecho, en el vídeo que ha comentado Sergio, que ha mencionado, hubieron amiguetes que nos escribieron en el chat y que nos dijeron, oye, esto podría servir para los viajes espaciales, ¿no, Sergio? Sería importante, ¿no?, que se pudiese usar. Totalmente, claro. Esas cápsulas, ¿no?, de tiempo, pues ¿por qué no? Quién sabe si algún día este es el principio para ello. Y como dijimos también, al final nos estaríamos más cerca de la ciencia ficción que otra cosa en ningún otro momento, ¿no?, de la historia de la humanidad, ¿no? Pero no solamente con esto, sino fíjate, otro, ya que vamos mal de tiempo, te comento otra pequeña noticia del DARPA que creo que es súper interesante, cómo ver que quieren hacer el uso de organismos marinos para monitorear aguas estratégicas. La vida marina, altamente adaptada, podría ayudar a los militares de Estados Unidos a detectar actividad de adversarios en grandes áreas. Es decir,
lo que hacemos es adaptar ciertas especies y se comporten como un sonar. Como un sonar. Un sonar que te va a dar información y los adaptan. No son drones que crean. Lo que sí crean son especies totalmente biológicamente cambiadas para utilizarlas, pero son independientes. Es algo también que da miedo, también. Hombre, la verdad es que vemos que la tecnología cada vez va avanzando mucho más. La tecnología pues está al servicio de todos los ámbitos, y cuando digo todos los ámbitos es muy curioso porque se desconoce que las grandes tecnologías primero se aplicaron al campo militar, como puede ser Internet, ¿no? Ahora mismo, si nos habéis descargado desde cualquiera de nuestras plataformas, pues esto de Internet, esto de descargar, esto de subir a la red, esto de los servidores, esto fue un invento militar que se utilizó durante un tiempo y que luego se ha exportado al mundo civil. Pensad una cosa, que todo lo que viene siendo estos inventos de índole militar luego son aplicados al mundo civil. Fijaos una cosa como el tema de los drones, ¿no? Los drones en general. Hemos conquistado el aire, la tierra, drones, o sea, naves no tripuladas con pilotos en tierra o naves autónomas. De hecho, mira, te voy a contar, en el siglo XVIII hubo un asedio a la ciudad de Viena, siglo XVII, perdón, XVII-XVIII, ahora no recuerdo. Y el enemigo lo que hizo fue utilizar naves tipo aerostato, lo que son globos, y esos globos contenían explosivos. Eran naves no tripuladas, con lo cual era el primer dron. El pequeño problema que tenían estas naves es que según soplara el viento, tenían que esperar que el viento soplara en un sitio a favor para poder dejar caer esas cargas de dinamita o esas cargas de explosivos dentro de la ciudad de Viena. Con lo cual ya vemos que el ser humano ya ha inventado drones desde la antigüedad para poder militarmente suplir esas carencias armamentísticas, por decirlo así, y se ven obligados a inventar pues otras tecnologías ya en la antigüedad, ¿no? Naves aerostáticas, ¿no? Los aerodinos que se llaman, ¿no? Que son los que van volando tipo globo meteorológico o globo, pues los globos que nos podemos subir, ¿no? O sea, ya vemos que es la aparición del primer dron aéreo, muy curioso. Luego, esto a lo largo de la historia, a principios del siglo XX, también se inventó el primer dron que pues era algo así como parecido a las V1, por decir algo, y que todos portaban cabezas explosivas. Esto no fue muy expandido, no proliferó pues por el coste, ¿no? Porque tenían que destruir un avión a cada vez que estrellaban, pues oye, un avión con cargas explosivas. Pero luego la tecnología se ha ido adaptando, hemos conquistado los cielos. Hoy en día los drones militares pues ya son drones civiles. Luego en tierra, lo que son en tierra los drones que han ido con una cámara incorporada, con un brazo robótico, desarticulando pues bombas, explosivos para los diferentes cuerpos de policía de muchos países. Y ahora Sergio nos está hablando de drones subacuáticos. Y agentes biológicos, es decir, ni siquiera drones, sino la creación y la adaptación de especies para el provecho humano, desgraciadamente, para fines militares. Es que es muy fuerte. Para detectar submarinos, embarcaciones pues que tengan, pues oye, de contrabando, drogas, todo esto. Sergio, ¿dónde vamos a llegar con toda esta tecnología, no? Yo creo que cada vez somos más Robocop, ¿no? O más Terminator. Sí, o más ciencia ficción o todas las películas que quiera. Porque como sigamos así, tendremos pronto la guerra de las galaxias, que es lo peor, encima de nuestra Tierra, ¿no? Yo creo que, como hemos dicho a principios de año, estuvimos diciéndolo,
2018, 2019 y 2020 van a ser muy especiales, ¿eh? Sí. Muy especiales, ¿eh? Tenemos... Va a dar un cambio, creo, esto yo importante. Fijaos lo que os digo. Y ya no por el tema extraterrestre. Vamos a olvidar eso ahora mismo. Vamos a dejarlo a un lugar aparte. Simplemente con las misiones a la Luna. Simplemente con el 2019 viendo arriba una red 4G. A ver. Sí. Y ver en Full HD la Luna con 2 rovers. ¿Qué quiero decir? Que va a ser muy increíble. La tecnología va a ir avanzando mucho más y vamos a ver cómo en estos últimos meses ya avanzado y en estos próximos años nos van a llevar a lugares insospechados. Pues Sergio, vamos a despedirnos. Hemos entrevistado a nuestros amigos y compañeros. Hemos tenido diferentes temáticas, hemos hablado al principio de todo lo que vamos a hacer. No olvidéis que tenemos cosas pendientes hasta final de este año. Tenemos muchas cosas favorables para poder reunirnos, viajar, vivir aventuras, misterio, historia y todo de la mano de Misterios de Orión. Sergio Ruiz, muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros y ya sabes, te veo, te escucho o nos escuchamos y nos vemos en el siguiente programa. Sin duda, muchas gracias y espero que os lo hayáis pasado muy bien. Gracias y hasta la semana que viene. Gracias, Sergio. Gracias a vosotros que estáis ahí detrás, que nos aguantáis, nos apoyáis y, sobre todo, deciros como siempre, nos escuchamos en el próximo programa. Hasta la próxima, amigos. There's a chance that we might fall apart before too long. We can work it out. We can work it out. Life is very short and there's no time for fussing and fighting, my friend. I have always thought that it's a crime. So I will ask you once again. Try to see it my way. Only time will tell if I am right or I am wrong. While you see it your way, there's a chance that we might fall apart before too long. We can work it out.